Hoy vamos a desentrañar por fin algunas de las ideas principales del libro más temido en toda la historia del conductismo, concretamente de su propuesta principal y más novedosa, continuando sobre la línea del video anterior sobre la psicología de Emilio Ribes. Así que si no lo has visto, te recomiendo verlo primero, te lo dejaré por aquí. Muy bien, en el video anterior hablamos sobre los supuestos fundamentales de la psicología del Dr. Ribes, y hoy toca hablar de su propuesta principal, o sea que hoy vamos a hablar sobre la taxonomía funcional de la conducta, expuesta por primera vez en el libro Teoría de la Conducta, un análisis de campo y paramétrico de Ribes y López en 1985, libro que tiene la oscura y terrible fama de ser absolutamente incomprensible y muy complicado de leer. Ya de primera instancia el término parece bastante extraño y complicado, y no es para menos, ya que esta taxonomía se construyó a lo largo de muchos años y se presentó como una alternativa ante las limitaciones de la psicología operante. Además, para conocer bien a la taxonomía es necesario conocer primero algunos otros términos fundamentales, específicamente tres: el concepto de función estímulo-respuesta, el concepto de desligamiento y el concepto de mediación. Pero comencemos desde el principio. La taxonomía funcional de la conducta de Ribes y López es una clasificación de las funciones estímulo-respuesta descritas en la teoría interconductual de Cantor desde 1926. Pero ¿qué diablos son las funciones estímulo-respuesta? ¿Y por qué diablos es necesario clasificarlas? Como dijimos en el video anterior, la psicología para Cantor y Ribes es la interacción que se establece entre un organismo completo y aspectos particulares de su entorno. Esto es, un organismo completo de una especie cuyo comportamiento se interrelaciona con un estímulo o con un aspecto particular de un objeto, de modo que ambos, el estímulo y la respuesta, se vuelven intercondicionales e interdependientes. Uno es condición para que exista el otro y viceversa. Ni el estímulo puede ser tal sin la respuesta, ni la respuesta puede ser tal sin el estímulo. No hay estímulos que no estimulen, ni respuestas que no respondan a nada. Si hay respuesta es porque hay estímulo, y al estímulo solo lo podemos considerar como tal si se interrelaciona con una respuesta. El comportamiento de los organismos es continuo e ininterrumpido del nacimiento a la muerte. Ocurre como un flujo, ya que no hay ni un solo momento en la vida de ningún organismo en el que no se esté relacionando con su entorno. Es imposible que un organismo no esté en un entorno. Por eso, para analizar este flujo continuo se hace necesario segmentarlo en unidades simples llamadas segmentos conductuales, en los que un solo estímulo se interrelaciona con una sola respuesta. Estos segmentos conductuales representan campos de relaciones sincrónicas entre diversos factores, es decir, que estas relaciones existen, mas no ocurren al mismo tiempo. Y como dijimos, la relación principal y más destacada es la que se da entre la respuesta de un organismo completo, como caminar, correr, tocar, hablar, etcétera, etcétera, y un estímulo o aspecto particular de un objeto, como su color, su textura, su aroma, su sabor, etcétera, etcétera. El resto de factores permiten, facilitan o interfieren esta relación sin pertenecer directamente a ella. Piensa lo siguiente: ¿de cuántas maneras puedes relacionarte con un pollo rostizado, por ejemplo? Puedes solamente verlo, puedes solamente tocarlo, puedes solamente olfatearlo o solamente saborearlo, o combinaciones de todas estas. Lógicamente, cada estímulo o cada aspecto particular de este objeto se va a interrelacionar con una respuesta tuya diferente, misma que además va a cambiar en función del contexto en el que te encuentres y de tu historia con el pollo. Por ejemplo, que tengas hambre o no, o que te guste el pollo o no. La cosa con la relación entre un estímulo y una respuesta es que una misma respuesta ante un mismo estímulo pueden estar relacionados para fines distintos y por diferentes razones. Por ejemplo, un botón y la respuesta de presionarlo pueden relacionarse funcionalmente para obtener un refresco de una máquina, para votar por un talento en el programa de La Voz, para lanzar un misil o para jugar un videojuego, etcétera, etcétera. Esta relación funcional, flexible, plástica y variable es
la función estímulo-respuesta, la cual, como ya dijimos, también se ve afectada por el resto de factores del campo, que también son interdependientes y la siguen afectando sin pertenecer directamente a ella. Por cierto, a estas relaciones de interdependencia y reciprocidad, Rives las llama contingencias o relaciones de contingencia. Si quieres profundizar más en este modelo, te dejo aquí un video explicándolo de manera más amplia. Ahora, en el video anterior también dijimos que aunque estas funciones estímulo-respuesta casi siempre aparentan darse solamente entre un solo estímulo y una sola respuesta, son a su vez afectadas por otros estímulos y por otras respuestas, aunque estos no estén presentes al momento de la interacción principal o de la interacción observada, como cuando recitas un poema que alguna vez tuviste enfrente, pero en ese momento no lo tienes ni lo puedes ver. Las relaciones entre estos estímulos y respuestas no presentes se llegan a dar en diferentes estructuras, que son finalmente lo que tenemos que clasificar, estructuras generales de las funciones estímulo-respuesta. Es por eso que la gran aportación de Rives y López es precisamente una clasificación o taxonomía de las funciones estímulo-respuesta, de sus estructuras generales. Vaya que al clasificar las estructuras generales de las funciones estímulo-respuesta, Rives y López hacen una taxonomía funcional de la conducta. Y ahora sí, ¿qué criterios utilizamos para clasificar a las funciones estímulo-respuesta? En el video anterior también dijimos que probablemente al clasificar a las funciones encontraríamos diferencias de complejidad entre todas ellas, deshaciéndonos así de la linealidad de los procesos de la psicología operante y abriendo la posibilidad también de explicar de mejor manera el desarrollo psicológico y las diferencias psicológicas entre diversas especies en distintos momentos de su desarrollo, es decir, una teoría del desarrollo y una teoría comparada. Para lograrlo, primero recordemos que si pretendemos ser una ciencia independiente, nuestro objeto de estudio no puede reducirse al objeto de estudio de otra disciplina como la biología, mucho menos integrarse a él ni tampoco compartirlo. Pero eso no significa que no podamos tomar a lo biológico como punto de partida, o más bien como condición necesaria para que exista lo psicológico. Después de todo, si no hay organismo, no hay conducta. Siendo lo biológico el punto de partida para que pueda existir lo psicológico, el siguiente concepto a aclarar es el de desligamiento funcional, que nos ayudará a diferenciar a lo que es biológico de lo que es psicológico. Lo biológico es relativamente invariante, es siempre igual, y se da tanto en un organismo individual como en el resto de miembros de su especie. Es biológico, por ejemplo, salivar cuando se saborea la comida, dilatar y retraer la pupila ante los cambios de luz, sentir cosquillas y reír cuando te pican las costillas, toser cuando se te atora algo en la garganta, orientarse hacia un lado cuando se escucha un sonido muy fuerte y un largo etcétera. Estas son respuestas biológicas que se dan en cada miembro sano de una especie. Son invariables, esperables, son siempre iguales. Es de esperarse que siempre que se saborea la comida se produzca saliva. Es normal, natural, biológico. Pero lo que no es de esperarse, lo que no es biológico, es que se produzca saliva, por ejemplo, al escuchar un sonido, o al sentir algo con las manos, o al percibir un aroma. No hay razón biológica para que los sonidos, los aromas o las sensaciones táctiles produzcan la salivación. Sin embargo, ocurre por ejemplo cuando tu amigo te dice que saliendo del trabajo o de la escuela irán a comer tacos. Al escucharlo probablemente dirás algo como: se me hizo agua a la boca. Has producido saliva. Quizás incluso hayas sentido momentáneamente el sabor de los tacos, pero no fue la comida lo que provocó tu salivación, sino unas cuantas palabras. Un montón de sonidos te han hecho entrar en contacto indirecto con la comida, sin que esté ahí presente. Esto ya no es una respuesta biológica, es psicológica, es aprendida, condicional e individual, porque puede darse de forma diferente en otras personas. Habrá quien salive igual que tú y también habrá alguien a quien le den náuseas el escuchar la palabra taco, quizás porque alguna vez se enfermó por comer tacos. Cuando dices que se te hizo agua a la boca, tu respuesta de salivar ha dejado de depender del contacto directo con la comida y ahora puede ocurrir sin que la comida esté presente. Psicológicamente podríamos decir que tu respuesta se ha desligado temporalmente del estímulo que originalmente la provocaba. Respondes como si estuviera presente la comida, pero no está ahí. El estímulo auditivo funciona como una señal de la comida. El desligamiento funcional es, pues, la posibilidad que tienen los organismos de responder de manera ampliada y relativamente autónoma respecto a las propiedades
físico-químicas y temporales concretas de los eventos de una situación. Dicho de una manera mucho más simple, es la posibilidad de que la conducta se vuelva cada vez más independiente del contexto en el que ocurre, del aquí y del ahora. Entre mayor sea el grado de desligamiento, es decir, entre más independiente sea la conducta del aquí y del ahora, más compleja se vuelve una función estímulo-respuesta. Pero espera, que no todo se queda en comida y salivación. Para hablar de niveles de complejidad cualitativamente distintos, es necesario, como ya dijimos, identificar la forma o estructura en la que se organiza un campo de relaciones de contingencia, entre todos los estímulos presentes y los que no lo están, pero que están afectando funcionalmente a la conducta. Vamos a clasificar a las funciones estímulo-respuesta por su estructura y por su grado de desligamiento. A esta estructura general de una función estímulo-respuesta la llamaremos mediación. Identificar los diferentes tipos generales de mediación y su grado de desligamiento es identificar diferentes niveles de complejidad de las funciones estímulo-respuesta. Cada tipo de mediación está estructurada por varios elementos, pero hay uno en específico, ya sea una respuesta, un estímulo o una relación, que se torna relevante, crítico, indispensable para estructurar todo el campo de contingencias, y sin el cual sencillamente no habría tal función estímulo-respuesta. Así pues, ya tenemos todo lo necesario para entender la taxonomía. Vamos a describir de manera muy general en qué consiste cada mediación y lo vamos a ejemplificar. Señalaremos al elemento mediador, es decir, al más importante, también su tipo o nivel de desligamiento, y finalmente les pondremos nombre. Ten presente en cada momento que cada función es más compleja que la anterior. Y no solo eso, sino que además son de complejidad incluyente, es decir, que la segunda función incluye a la primera, la tercera incluye a la segunda y por tanto también a la primera, y así hasta la quinta. La quinta es la última, es el máximo nivel de desligamiento. Empecemos entonces. Imagina la siguiente situación: estás en una cancha de básquetbol con uno de tus amigos y de repente te dice piensa rápido. Acto seguido te lanza el balón directamente a la cara. Luego, durante la siguiente hora te hace lo mismo unas 5 veces más. Dice la frase y arroja el balón, dice la frase y arroja el balón. Aquí hay dos estímulos relevantes: el estímulo auditivo, piensa rápido, y el estímulo del balonazo. Ambos son contingentes, pues tu amigo no hace lo segundo sin haber dicho lo primero. Son interdependientes, son condicionales. Tu reacción ante el primero es voltear o atender, pero tu reacción ante el segundo solamente será el dolor y probablemente fruncir la cara cuando sientas el balonazo. Después de que tu amigo te haga eso varias veces, es casi seguro que solamente al escuchar la frase piensa rápido, reacciones de manera anticipada, frunciendo el ceño y sintiendo el dolor del balonazo sin que este haya ocurrido. Reaccionas apenas tu amigo dice la frase, como si anticiparas el dolor. La contingencia entre estímulos es tan fuerte que si incluso el piensa rápido no es seguido del balonazo, de todas formas fruncirás la cara y reaccionarás como si ocurriera. ¿Qué sucede aquí? Que interactúas con el balonazo que ha contextualizado al estímulo auditivo piensa rápido y ahora este ha adquirido la cualidad de señal. Es una señal de que va a ocurrir el balonazo. La presencia de un estímulo se vuelve una condición para que ocurra el segundo estímulo. Es decir, son condicionales, contingentes, interdependientes y como resultado reaccionas al balonazo sin que necesariamente ocurra, aunque no esté presente, debido a la relación que mantienen ambos. En este caso, interactúas con dos aspectos de tu entorno, pero sin modificarlos y sin modificar tampoco a la relación que mantienen entre ellos. Aquí el elemento mediador que estructura toda la relación es el balonazo, el estímulo contextual, ya que sin él la propiedad condicional del piensa rápido no sería tal. En aislado, el piensa rápido no es una señal de absolutamente nada, pero en esta situación sí es una señal del balonazo. En esta función, el desligamiento de tu respuesta es únicamente temporal y tu comportamiento es ajustivo. A esta estructura de isomorfismo de una función estímulo-respuesta la llamaremos función contextual. Pongámonos en la misma situación. Ya estás razonablemente harto de que tu amigo te dé de balonazos, así que esta vez cuando escuchas el piensa rápido,
reaccionas rápidamente agachándote, logrando así esquivar el golpe, evitarlo. Ahora, tu respuesta de agacharte está modificando la relación de contingencia que existía entre los dos estímulos. Estás posponiéndola o directamente eliminándola. Tu conducta ha dejado de ser ajustiva y ha comenzado a ser efectiva para modificar las relaciones existentes en tu entorno. Aquí el elemento mediador más importante es la respuesta que modifica esas relaciones, en este caso la respuesta de agacharse, ya que si esta no se diera, las relaciones entre los estímulos quedarían intactas, serían iguales, y al momento de darse, esas relaciones se alteran. Como puedes ver, la función anterior está incluida dentro de esta nueva función. La complejidad ha aumentado, permitiendo un desligamiento ahora temporal y espacial de la respuesta. Ahora la relación entre estímulos de la función contextual está siendo mediada por otra respuesta. A esta estructura de operación de una función estímulo-respuesta la llamaremos función suplementaria. Pongámonos ahora en otra situación. Un profesor le enseña a un niño a señalar cada uno de los estados de la República, de manera que cada vez que lo hace correctamente recibe un premio. Si el profesor dice Oaxaca, el niño señalará algún lugar del mapa, y si dice Veracruz, señalará un lugar distinto. Las contingencias están más o menos así. El estímulo contextual es el premio y su estímulo contextualizado es cada uno de los estados representados en el mapa. La respuesta que media y altera la relación entre estos dos es la de señalar en determinado lugar del mapa, ya que sin ella la relación entre estos dos no se da, pero ahora hay un elemento más de estímulo, el nombre del estado que dice el profesor. Ahora cada estímulo contextualizado, es decir, cada estado del mapa, fungirá como señal del premio, pero solamente si se corresponde con el estado que dice el profesor. Si el profesor dice Oaxaca y el niño señala a Veracruz, no habrá premio. Pero esa misma respuesta de señalar a Veracruz sí va a ser premiada en otro momento, cuando la relación entre el estímulo señalado y el estímulo del profesor se correspondan. Ambas respuestas, la de señalar a Veracruz y la de señalar a Oaxaca, son respuestas efectivas, pero su efectividad ahora depende de otro evento, que es el estado que nombre el profesor. Ahora la respuesta del niño no solamente debe ser efectiva, sino también pertinente, precisa. La conducta de señalar es efectiva, es suplementaria, pero ahora en este contexto, a su vez, esta función suplementaria es mediada por otro estímulo, o más bien por otra relación entre estímulos, la relación entre el estado que el profesor nombra y la representación del estado en el mapa. Este es el estímulo contextualizado y a este le llamaremos estímulo selector. La respuesta del niño simplemente ya no puede ser la misma siempre, sino que debe cambiar momento a momento, de tal forma que el niño puede responder cuando menos de 32 formas distintas, y en cada ocasión que responde nunca sabe cuál será el siguiente estado que pregunta el profesor, pero puede responder de manera efectiva a cualquiera de ellos. Como puedes ver, las dos funciones anteriores están incluidas aquí, y la complejidad se ha aumentado, permitiendo ahora el desligamiento de las propiedades concretas de los estímulos, ya que cada uno de los estímulos, en este caso los estados, adquiere propiedades diferentes en función de otro evento. Sus propiedades como estímulos contextualizados cambian momento a momento. A esta estructura de permutación de una función estímulo-respuesta la llamaremos función selectora. Imaginemos ahora una situación distinta. Estás en una fiesta con tus amigos, pero sin haberle pedido permiso a tus padres para estar ahí. Si eres mayor y ya no pides permiso, imagina que aún tienes la edad en la que tienes que hacerlo. Estás bailando tranquilamente, pero de pronto uno de tus amigos llega corriendo y te dice que acaba de ver a tu padre y que te está buscando afuera. De inmediato vas a alterarte y probablemente empieces a buscar algo así como una puerta trasera o un lugar para irte de ahí sin que te vea tu padre. No ahondaremos en detalles y asumiremos que en esta conducta de buscar una salida está involucrada una función selectora. Pero ¿qué pasó aquí? Tú estabas tranquilamente bailando y de pronto has comenzado a hacer otra cosa por una advertencia que ni siquiera sabes si es cierta aún. Lo que sucede es que tu amigo ha sustituido las contingencias que estaban presentes
al momento en el que estabas bailando. Las ha cambiado por relaciones de contingencia nuevas, ajenas a la situación, contingencias que no están presentes. Ni has visto a tu padre ni has experimentado las consecuencias de habértelo encontrado en ese lugar, pero lo que te dijo tu amigo bastó para que te comportaras como si estuviera pasando. Aquí ya no solamente debe ser pertinente encontrando otra salida, sino que ahora tu comportamiento es congruente con las nuevas contingencias que acaba de sustituir tu amigo, que reitero, no están o no estaban presentes antes del comentario de tu amigo. Aquí, en la mayoría de los casos, se requiere a dos individuos y a unas relaciones de contingencia a las cuales uno de ellos hará referencia. De modo que hay un referente o algo a lo cual referirse, las relaciones de contingencia, un referido cuyo comportamiento se ajusta a las nuevas contingencias y un referidor, quien sustituye las contingencias del otro individuo cuyo comportamiento será mediado. Ahora hay una función selectora mediada por la respuesta convencional de otro individuo. Esta estructura solamente no se cumple en el caso de la autorreferencia, donde el individuo se refiere a sí mismo sus propias relaciones de contingencia y regula su propio comportamiento. Es decir, que una sola persona es referente, referido y referidor. Como puedes ver, todas las funciones anteriores están incluidas aquí. La complejidad ha aumentado todavía más, permitiendo un desligamiento ya no de la cualidad de los estímulos, sino de la situación en sí. A esta estructura de transitividad de una función estímulo-respuesta le llamaremos función sustitutiva referencial. Para ejemplificar esta función, voy a preguntarte una cosa. ¿A qué nos referimos cuando decimos que a cada acción le corresponde una reacción? ¿Estamos hablando de situaciones concretas? ¿Estamos hablando de estímulos? ¿Estamos hablando de respuestas? ¿Estamos hablando de relaciones de contingencia? Pues sí y no. Cuando hablamos de acciones y reacciones, podríamos estar haciendo referencia a un balón que golpea a otro, a la caída de una gota de agua en un estanque quieto, a la ruptura de la pantalla de un celular al caer al suelo, y un largo y posiblemente infinito etcétera. Cuando pensamos en una acción y en una reacción, en estricto sentido no estamos hablando de nada. Son abstracciones de situaciones concretas que ya no dependen de la existencia de objetos, ni de relaciones, ni de eventos. Existen al margen de ellos como productos lingüísticos. Podemos hablar de acción y reacción sin que necesariamente lo estemos viendo en la realidad y sin que necesariamente estemos haciendo referencia a alguna acción y reacción en particular. Cuando ves, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, tú sabes que puedes calcular el valor de cada uno de los lados de un triángulo rectángulo, que es una figura de tres lados con un ángulo recto interno. Pero no estás hablando de un triángulo en específico, sino de cualquier figura geométrica que cumpla con esas características abstractas. Puede ser la sombra de un árbol, la pendiente de una colina, la inclinación de un avión al despegar, etcétera, etcétera. La producción de leyes y teorías científicas es un buen ejemplo de conducta sustitutiva no referencial, ya que las leyes generales no refieren a un evento en particular, sino a características abstractas de los eventos. Resolver una ecuación matemática también te obliga a interactuar con productos y abstracciones lingüísticas, que no están ligados necesariamente a la existencia de un objeto o de un evento. Los números en sí mismos no existen, no son nada, pero interactúas con ellos, con esos productos lingüísticos, esas abstracciones. Otro ejemplo es cuando un poeta dice que la máxima expresión de la belleza es la libertad. Este poeta tampoco se está refiriendo absolutamente a nada, sino que juega con dos productos lingüísticos abstractos y los conjunta en una frase. En esta función ya no hay ni referente, ni referido, ni referidor. Aquí la interacción se da como una correspondencia entre decires y haceres, y la interacción ya no es congruente, sino coherente. Esta función es la más compleja de todas y permite el desligamiento ya de las propiedades físicas. A esta estructura de reflexividad de una función estímulo-respuesta la llamaremos función sustitutiva no referencial. Y bueno, esta es la taxonomía funcional de la conducta de Ribes y López, que finalmente consta de 5 niveles, como ya dijimos, cualitativamente distintos y de complejidad incluyente. Pero espera que la cosa no termina ahí. Faltan un par de cosas que tenemos que mencionar. La primera es que cada una de las funciones tiene subcasos específicos que tienen ligeras variaciones de los paradigmas principales. La segunda es que esta taxonomía no se limita solamente al comportamiento humano, ya que las primeras 3 funciones
funciones pueden darse tanto en los seres humanos como en el resto de los animales, mientras que las últimas dos son exclusivamente humanas. Otra cosa que no mencioné es que las funciones estímulo-respuesta solamente ocurren si hay un medio que permita el contacto entre estímulos y respuestas, un medio de contacto. Y según Rives, este medio de contacto puede ser de tres tipos: el físico-químico, el ecológico y el convencional. Las funciones que son morfológicamente físico-químicas son permitidas por el medio de contacto físico-químico. Las funciones que son morfológicamente organísmicas son permitidas por el medio de contacto ecológico. Y las funciones que son morfológicamente convencionales son permitidas por el medio de contacto convencional. El primero posibilita a la función contextual y a la suplementaria y permite la vivencia. El segundo posibilita a la función selectora y permite la pervivencia. Y el tercero posibilita a las funciones sustitutivas y permite la convivencia. Y si no has entendido mucho de todo esto, no te preocupes. Sé que es mucha información, así que pienso hacer un video de cada una de las funciones. Si alguno de estos conceptos no te quedó claro, me lo dejas en comentarios y trataré de hacer otro video aclarando los malos entendidos y las confusiones. El sistema teórico de Rives es sumamente complejo e integra muchísimas categorías, conceptos y cosas muy abstractas, así que no te sorprendas si no entendiste con un solo video o con una sola lectura. Así que hazte un favor y hazle un favor al mundo y nunca dejes de intentarlo. Por lo pronto, hasta aquí el video de hoy. Aquí te dejo la parte anterior de este video y puedes suscribirte en este botón de acá. Soy Ángel Cortés y muchas gracias por ver este video.